un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas. Y la historia de hoy se llama Francisco Franco, guionista de cine. Alguien pensaría que la tarea de dirigir un país deja poco tiempo para ambiciones de carácter artístico. Pero si bien el llamado del poder es irresistible para muchos, hay otro llamado que ni siquiera reyes o presidentes han sido capaces de desoír: el llamado del mundo del cine. La cantidad de gobernantes y líderes políticos que se han aventurado en los sets cinematográficos es bastante más alta de lo esperado. Y entre esa lista hay un grupo aún más selecto: aquellos que, camino al poder supremo o ya instalados en él, se dieron el tiempo para escribir una película. No es ninguna novedad, por ejemplo, que durante buena parte de su vida Winston Churchill mantuvo su hogar con libros y artículos periodísticos. Lo interesante es que además de eso, en 1934, su amigo, el productor Alexander Korda, contrató a Churchill por la bonita suma de 10.000 libras esterlinas para que escribiera el guión de 2 largometrajes. Ninguno de esos 2 proyectos llegó a filmarse, pero Churchill, según muchos críticos ingleses, conservó hasta el fin de sus días un ingenio verbal que apelaba inherentemente a imágenes dramáticas antes que a figuras abstractas del discurso. De ahí, por ejemplo, las famosas líneas de lucharemos en las playas, lucharemos en la tierra, lucharemos en campo y en ciudades, lucharemos en las colinas y jamás nos rendiremos. Es un bonito discurso incendiario. Y además no es una mala descripción de una secuencia inicial. Del otro lado del Atlántico, de los años 20, un entonces joven Franklin Delano Roosevelt había considerado seriamente dejar su carrera política para dedicarse a escribir. Propuso un par de ideas a distintos estudios de Hollywood, uno de ellos nada menos que Paramount Pictures, pero lo cierto es que el único crédito oficial de Roosevelt en una película sigue siendo hasta hoy El misterio del presidente, un drama de 1936. No, gentlemen, expansion now is out of the question. Production must be kept down to where it is if we're to keep our profits up. La historia, derivada de una idea del presidente, gira en torno a un millonario que urde un plan para desaparecer, fingir su muerte y aún así echarle mano a su fortuna personal sin tener que dar explicaciones. Por su parte, Benito Mussolini era fanático del cine. Una idea suya derivó en un drama mudo italiano, y la leyenda dice que Escipión el Africano, un drama de época de 1937, había sido escrito por Mussolini usando un seudónimo. Años más tarde, el dictador africano Idi Amin Dada redactó, o quizás dictó, el guión de lo que iba a ser una superproducción acerca de su vida, desde su infancia hasta su llegada al poder. Por desgracia, las fuerzas de la historia, con mayúscula, impidieron que ese guión se filmara. Pero si vamos a hablar del cruce inesperado entre la escritura de guiones y el gobierno de un país, tenemos que concentrarnos en una persona: el dictador español Francisco Franco. El caudillo, como también se le conoció, gobernó España desde 1936 hasta su muerte en 1975. Las heridas que su dictadura dejó en el país fueron numerosas y duran hasta hoy. Pero entre las muchas cosas que interesaron a Franco, una de ellas, quizás la más inesperada, fue el cine. La leyenda, de hecho, es que en los años 20, mucho antes de ser el caudillo de España, Franco apareció como extra en un par de películas mudas hoy perdidas. Conservador, anticomunista furibundo y fanático religioso, Franco vio en el cine la posibilidad de apelar a la nación y al mundo entero a través de la pantalla. Como otros tantos dictadores y demagogos del siglo XX, no se demoró en comprender el enorme impacto de propaganda que podía tener una película. Eso llevó a Franco, en 1941, a escribir o dictar una novela supuestamente autobiográfica llamada Raza. Derivado de la novela, o escrito al mismo tiempo,
nace el guión adaptado, que se convierte en la película Raza, dirigida por José Luis Sáenz de Heredia y estrenada al año siguiente. Esto va para muy largo, José. Los rojos no están solos y son tan duros como nosotros. No todos son triunfos. Franco escribe usando el seudónimo Jaime de Andrade, lo que es irónico, ya que nadie se engañó respecto a quién era el autor de la película. Raza es un melodrama de tono anticuado, ya para los años 40, que gira en torno a los churrucas, la familia de un héroe de guerra. Uno de los churrucas es valeroso y lleva con orgullo la herencia del padre muerto en combate. El otro es un político civil, aquel gremio que Franco despreciaba minuciosamente. El orgullo y la ambición política llevan al hijo descarriado a militar en el bando equivocado, el bando de los izquierdosos y los revoltosos que amenazan a la patria. Ambos hermanos se encuentran atrapados en el fragor de la guerra civil. Raza termina con un final feliz, desde la perspectiva de su autor. Las tropas del caudillo entran a Madrid, dando inicio a décadas de franquismo. El caso de Francisco Franco, guionista, es algo distinto a los mencionados anteriormente. Trabajó en la historia de Raza mientras estaba dedicado a gobernar y a buscar alianzas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Escribir la película no fue un hobby o un ejercicio intelectual que se concediera durante una vacación. Fue parte esencial de sus labores de gobernante, o al menos así lo consideró él durante la producción. Pero hay algo más. El origen de Raza, como ya hemos dicho, era semi-autobiográfico. De alguna manera, y esto lo indican biógrafos del sujeto, Franco inventó en la familia Churruca el pasado glorioso y honorable que sus propios padres no le heredaron. Los Churrucas fueron la familia que Francisco Franco nunca pudo tener. Enfrentado a la labor de idealizarse a sí mismo, es muy llamativo que el caudillo eligiera el cine para contar como verdad algo que no era más que una añorada ficción. Franco murió en 1975. Raza fue la única película que escribió, hasta donde sabemos. Tras el fin de su régimen, todas las ficciones que fluían desde la cima del Estado hacia los ciudadanos se esfumaron. Los años posteriores han sido fértiles en revelaciones sobre las terribles verdades escondidas bajo la propaganda. Pero no es necesario vestir uniforme, ni fundar una dictadura, para pretender controlar la visión de los ciudadanos sobre el gobierno. Todos los gobernantes, cual más, cual menos, pretenden controlar las interpretaciones externas sobre su gestión. Gobernar es una manera de contar una historia, y cuando el relato es inepto, incompleto o derechamente falso, la ficción no funciona, y la realidad puja por abrirse paso, ya sea en el cine, en la calle o en la vida. No más que dudar, José. Tú eres mi hermano. Soy Daniel Villalobos, esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. Había dado el primer paso hacia las líneas rojas. Le das una pena inmensa. Comprende que tú eres el loco y nosotros los cuerdos.